Hola, bienvenidos otra vez a Ciudad Campus, el programa de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, que discute los temas de ciudad desde una perspectiva académica. Hoy vamos a hablar de uno de esos asuntos que para muchos es inexistente en las grandes ciudades, y es la riqueza ambiental. Y para hablar de ese tema tenemos dos invitados de lujo. Ellos son el doctor Álvaro Cogollo, director del área científica del Jardín Botánico de Medellín, y la doctora Amanda Lucía Mora. Ella es directora del Plan Ambiental para la sede de Medellín de la Universidad Nacional. Y arranquemos, yo quisiera arrancar con usted, doctor Cogollo, y es cómo están las grandes ciudades colombianas y especialmente pues Medellín y su área metropolitana en ese tema, en riqueza ambiental. Bueno, empezando por la zona donde estamos, digamos, en el mundo ubicada, que es la zona intertropical, realmente somos privilegiados en una gran oferta ambiental, sobre todo el tema de la biodiversidad, ¿cierto? O sea, tenemos una gran cantidad de recursos que bueno, en estas ciudades, con el crecimiento, sobre todo en la parte de la región andina, que es donde más la mayor población está ubicada, caso Medellín, Bogotá y otras ciudades, esa gran oferta ambiental, pues muchas de esas la hemos de pronto descuidado un poco, a veces por falta de conocimiento, pero repito, tenemos un gran privilegio de contar con esos grandes recursos. ¿Por qué se mantiene esa riqueza? Y enseguida quisiera que me contaran la riqueza con la que cuenta la Universidad Nacional, pero ¿por qué, a pesar de factores como la contaminación, se mantiene esa riqueza ambiental? Porque son ciudades muy, muy contaminadas. El tema de la contaminación, a medida que las ciudades crecen, que hay un desarrollo industrial, pues se presenta más este fenómeno de la contaminación. Sin embargo, tenemos pues en el caso de Medellín, mucha vegetación que nos defiende un poco de esa contaminación. Lógicamente, la contaminación pues viene en todos los sentidos, en la parte, digamos, ambiental de polución del aire, de la contaminación de las aguas, la contaminación por ruido, etcétera. Es un factor inevitable pues, en las ciudades a medida que aumentan de tamaño las ciudades. En Medellín, uno de esos pequeños oasis de riqueza ambiental es la Universidad Nacional. ¿Por qué se considera ese oasis? ¿Qué especies? ¿Con qué cuenta la Universidad Nacional? Yo creo que hemos tenido tanta riqueza que se ha ido manteniendo pese a la contaminación, ¿cierto? Pese digamos, a la degradación. Sin embargo, es el momento de prestar atención, es el momento de establecer medidas, de restaurar los bosques, de rescatar todo ese ambiente que realmente va a ser, digamos, el oro del futuro. En este momento uno diría que ¿qué vale más? ¿Un gramo de oro o un mililitro de agua? ¿Cierto? Y eso nos va a pasar dentro de poco. Hay algo usted que menciona y es que me generó la inquietud de un artículo que leí hace poco, y era que en el río Medellín, un espacio que muchos consideran muerto, a pesar pues, de que puede ser una riqueza hídrica, hay 38 especies diferentes. Inclusive en un espacio que muchos dirían no hay una riqueza ambiental. ¿Los ciudadanos son conscientes de esa riqueza ambiental? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, a veces yo diría que falta más divulgación, más educación sobre el tema, ¿no? El caso del río Medellín, bueno, si se mira la historia de este río, ahí se pescaba y todo. A medida que fue creciendo la ciudad y que fue utilizándose el río como el basurero, digámoslo así, fue perdiendo, digamos, esa capacidad biótica, digamos, en el río. Sin embargo, pues en los últimos tiempos ya ha sido una necesidad de empezar a tratar las aguas, y eso ha mejorado, y una de esas, digamos, evidencias es eso, que ha empezado a aumentar la vida. A volver la vida en el río Medellín. Pero hace 30 años, 25, 30 años, allí solo se encontraba un organismo que se llama el Tubifex, que era capaz de vivir en esas áreas, en ese tipo de aguas casi sin oxígeno. Hoy en día realmente ha mejorado notablemente el tema de la vida en el río Medellín. Es que inclusive les decía el artículo que hay nutrias en el río Medellín ahora. Es posible que haya nutria, e incluso en la parte más, es increíble, uno donde nace el río Medellín, allá puede tomar agua del río.
¿cierto? Increíble. El problema del río es cuando ya empieza a recibir claro. todo lo de la ciudad y todas las quebradas contaminadas, de aguas, desechos domésticos, etcétera, etcétera. Pero yo diría que también con el tiempo esperamos, pues el sueño es que el río vuelva a tener vida. La misma arborización que se le ha ido teniendo al río digamos, en sus márgenes, todo eso contribuye a la descontaminación y al mejoramiento ambiental de la ciudad. Bueno, hablando precisamente de eso, y esta es una pregunta inevitable, ¿qué labores, qué trabajos se están haciendo para conservar esa riqueza que tenemos? ¿Qué podríamos hablar de ciudad, trabajos de ciudad, de departamento, de academia, para conservarla? Bueno, yo pienso que el trabajo hay, ¿sí? Se han planteado programas. Es oportuno reconocerle a las entidades gubernamentales y a las entidades encargadas del tema ambiental el esfuerzo que están haciendo por conservar, por rescatar. Y aquí vale mencionar lo que acaba de hacer Corantioquia con los linderos y con todas las zonas cercanas al páramo de Belmira. El páramo de Belmira es el que suple casi el 90% del agua para el municipio, pero entonces para poder protegerlo tienen que tener dominio sobre este, y una manera sería comprar los predios alrededor, y eso hicieron, ¿cierto? Para asegurar el agua de 25 o 30 años hacia el futuro para este municipio. Eso es una acción muy valiosa. Esto es algo que va, digamos, en el marco de todos los programas que se establecen. El área metropolitana también tiene las zonas protegidas. Hay legislación, hay normativa que nos anima al cuidado de la biodiversidad, ¿cierto? Y hay otros programas de gobierno, de ya la gobernación, la alcaldía, que también están encaminadas a minimizar el daño ambiental. Entonces, por ejemplo, tenemos el plan de gestión ambiental del municipio de Medellín, y este contempla el tratamiento, la minimización de residuos sólidos, de residuos peligrosos, el tratamiento de las aguas residuales antes de que lleguen al río, ¿cierto? Bueno, toda esta deforestación. Sin embargo, yo creo que necesitamos más trabajo. Se necesita más trabajo. A mí me parece que no se trata de programas cortos. No podemos hablar de un proyecto a 2 o 3 años. En el tema ambiental hay que tratar un plan maestro. Un plan Sería como lo decía entonces el doctor Cogollo, apuntándole más a trabajo con el ciudadano, como a enterarlo. Claro, o sea, es un plan maestro que contemple todas las etapas, todas las fases de un sistema de gestión, y el sistema de gestión involucra obviamente la cultura, ¿sí? Y yo estoy de acuerdo con el doctor Cogollo en que básicamente el primer elemento es la culturización. A veces pensamos que no, es que tenemos problemas ambientales porque no hay recursos. No, yo creo que es un juego de muchas cosas, pero es la conciencia. Usted ahorita mencionaba, el ciudadano tiene conciencia de esa biodiversidad o de esa riqueza. Yo pienso que toda la población no tiene conciencia de la gran riqueza. O sea, no sabemos, ¿sí? Porque igual a medida que uno lee y aprende más y se va dando cuenta de otras cosas que yo no sabía, oiga, mire esto tan valioso, ¿cierto? Pero personalmente creo que nos falta muchísima cultura y mucho conocimiento. Hay que informar a la comunidad. Mire, tan sencillos como eso, si tuviéramos conciencia no gastaríamos el agua lavando el carro, y además echándole más brillo al carro, y lavándola en jardín, y lavando la fachada de la casa, y uno ve a la señora con la manguera, pero en un espectáculo y en un ánimo, y ella se siente pues realizada, y por supuesto mi corazón se siente oprimido. Entonces yo, por Dios, pero eso no lo está haciendo porque quiere hacernos daño, ¿cierto? Sino por desconocimiento. No hay conciencia de eso. Porque desconocimiento, por falta de conciencia. Yo les quiero entonces ahí dejar una pregunta a los dos, y es, en sus instituciones, ¿qué trabajo se está haciendo precisamente para crear conciencia? Por ejemplo, en el Jardín Botánico y en la universidad. Pero la idea es que la pensemos, porque vamos a pasar con esa respuesta después de esta pausa. Ya regresamos. Antes de la pausa nos quedábamos con una inquietud para nuestros invitados, y era qué se hace desde sus instituciones para precisamente crear esa conciencia. En el Jardín Botánico, por ejemplo, ¿qué se está haciendo? Bueno, las instituciones tienen una misión que cumplir. En este caso, el Jardín Botánico y cualquier jardín botánico que exista en el mundo
tiene como fundamento lo que es la investigación, la conservación y la educación. Lógicamente, el caso de la educación es un aspecto complementario que debe cumplir el Jardín Botánico porque hay otras instituciones dedicadas a ello. Pero el Jardín Botánico estamos haciendo pues actividad educativa precisamente tratando de difundir qué significa el tema del ambiente, la conservación del ambiente, la fragilidad de los ecosistemas. En la parte de investigación, el jardín contribuye inicialmente con la parte del conocimiento. O sea, es inaudito que pasados 200 años, desde que Mutis empezó a hacer el inventario de la flora de Colombia, aún no lo tengamos. Entonces, esa parte, el Jardín Botánico es una institución que está haciendo mucho énfasis con ello, ¿cierto? De conocer. Lógicamente, muchas otras instituciones también contribuyen con ello. En la parte de conservación, tenemos un programa de conservación de especies amenazadas, que en el caso de Medellín, por ejemplo, si ustedes miran cuál era la flora autóctona de Medellín, prácticamente desapareció. O sea, el crecimiento de la parte urbanística fue desplazando la flora y la fauna. Qué bueno que hoy día, con el tema de buscando esa historia que había en Medellín, entonces eso está conectado con programas de repoblamiento, de propagación, de conservación, para volver a tratar de restaurar esa vegetación que existió aquí hace tantos años, ¿cierto? En el caso del agua, pues, de los ecosistemas, por ejemplo, hoy en día se habla mucho nos viene una terminología, hoy en día se habla de los servicios ecosistémicos. Entonces, por ejemplo, el caso del agua. El agua, esta región de Antioquia es muy privilegiada, la parte de montaña. Aquí uno ve cae agua por cualquier lado, a diferencia de las regiones planas en donde el agua es un problema, ¿cierto? Entonces, a veces aquí decimos, somos un país muy rico en recurso hídrico y el agua a veces se nos vuelve problema. Primero porque ahora el agua, pero entonces el agua pura, el agua que podamos tomar, el agua que a veces llega de la montaña, la sedimentación, al río Magdalena, y entonces luego hay inundaciones, entonces se nos vuelve problema. Entonces allí es donde también debemos tener muy presente el manejo del recurso hídrico. Yo quiero entonces, antes de que la doctora Amanda participe, yo quiero devolverme un poco en lo que usted está diciendo. Hay una cosa que se llaman recursos naturales. ¿Qué manejo hacemos en Medellín y en Colombia de esos recursos? ¿Cómo lo podríamos definir, doctora Amanda? ¿Cómo ve usted el manejo que hacen los ciudadanos, que usted lo mencionó parcialmente ahorita? La señora el que lava el carro, la señora que le echa agua al jardín, es decir, eso se suma digámoslo, a la falta de conciencia, ¿o me equivoco? Sí, claro, o sea, cuando hablamos del manejo, digamos, del beneficio, el beneficio ambiental, es decir, me estoy beneficiando del agua, como dice el doctor Cogollo, sí, pero hasta qué punto tengo conciencia y cómo voy a manejar este recurso. Y es lo que llamamos el uso eficiente del agua, ¿cierto? Y del recurso hídrico. Seguramente no lo estamos haciendo en las casas, pues algunas familias sí, pero otras no. Es que si comparamos con otros países donde el recurso hídrico es mínimo, y lo que decía el doctor Cogollo, somos privilegiados porque tenemos caídas de agua, pero los países donde tienen que bombear el agua, trabajan es con aguas subterráneas, imagínate. Entonces el tema es otra cosa, ¿cierto? Ellos sí hacen un uso eficiente y muy eficiente del agua. Entonces yo creo que aquí el ciudadano como tal todavía falta más cultura, falta más apropiación y nos falta más trabajo para hacer uso eficiente del agua, de la energía, bueno, de otros servicios ambientales. Lo que pasa es que, qué pena que la interrumpa, pero a mí me gusta ponerlo todo muy en la realidad. Yo quisiera, si fuera posible, que enumeráramos esas prácticas que vemos a diario en las calles, en los hogares, que puntualmente, no hablemos de nombres, pero sí hablemos de cómo vemos el ciudadano que digámoslo así, desperdicia el agua, el que desperdicia la energía. ¿Cuáles podrían ser esas prácticas que puntualmente nos encontramos a diario y que hacen un mal uso de esos recursos? Doctor Cogollo. Bueno, usted mencionó los recursos naturales. Sí, los recursos naturales los dividimos en renovables y no renovables. Claro. ¿Cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, el petróleo, el oro, son recursos naturales no renovables. El petróleo, por ejemplo, tiene sus días contados en el mundo. El agua tiene una ventaja que es cíclica. O sea, el agua
usted la puede contaminar, bueno, de pronto por allá vuelve a la atmósfera, vuelve a caer, cumple un ciclo. Es una ventaja que no cumple el resto de recursos naturales. El otro son los recursos naturales renovables, que somos los que precisamente no hacemos mucho énfasis en ellos. Y un país como Colombia, ahí sí debería realmente pensar más en los recursos renovables y digamos, manejar bien los no renovables. Bueno, entonces, por ejemplo, a veces uno dice, en el diario vivir, el hecho de, bueno, coger, lavar el carro, echarle la basura al río, a la quebrada, vea cómo la volvemos. Por ejemplo, el tema de la atmósfera, nos vamos cada uno en su carro para el trabajo en vez de compartir. O sea, inconscientemente estamos contribuyendo digamos, a contaminar, a hacer esos recursos. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, a veces nos falta de pronto más a nivel social, tener más conciencia, digamos, ojo, no andar solo en el carro, hacer más, optimizar al máximo, digamos, donde estemos usando recursos o donde estemos interviniendo los recursos a nivel de contaminación. Antes de que participe la doctora Amanda, voy a mostrar precisamente una labor que está haciendo la Universidad Nacional. Vamos a conocer unos de esos ejemplos y luego regresamos con usted porque me parece importante que demos paso a estas imágenes. Exacto. Para que la comunidad las conozca. Ya regresamos. El programa de visitas ambientales guiadas al Arboretum y Palmetum de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, nace a partir de el Plan Integral de Gestión Ambiental, del PIGA. Luego de hacer un diagnóstico del componente arbóreo del campus, identificamos la gran riqueza natural que tenemos en la sede de Medellín y pues como una estrategia de educación y de incentivar la conservación de este patrimonio y ojalá replicarlo en otros lugares del país, surge la iniciativa de convocar a toda la ciudad a que nos visiten y los conozcan. Entonces surge desde el PIGA, el Plan de Gestión Ambiental, en la fase 1 y en la fase 2 empieza su implementación. El programa de visitas ambientales, la idea surge por allá en los años 2011-2012, ¿sí? Entonces empieza con un diagnóstico ambiental, con identificar los árboles, con establecer el diseño de unas rutas, diseñar unos mapas, luego elaborar como el programa para entrenar a unos guías ambientales, luego la selección de los mismos, la formación de los guías son estudiantes de nuestra universidad. Una vez ya ellos están preparados, se hace una prueba piloto. Esa prueba piloto se hizo el año pasado con un grupo de estudiantes del SENA Regional Guaviare. Luego hicimos algunos ajustes y ya estamos preparados para atender a la ciudad en general. Entonces se hizo el lanzamiento del programa oficialmente el 26 del mes de abril del presente año. A partir de ese momento, pues las puertas de la universidad siempre han estado abiertas, pero en este caso para ese fin en específico. Y hemos atendido a la fecha más o menos alrededor de 410 personas desde el momento en el que se abrió el programa. Bueno, hay algo muy valioso y es la gran variedad de especies de árboles y de palmas que se encuentran concentrados en este campus. Se identificaron en el diagnóstico inicial 412 especies de árboles y palmas, sí, de las cuales son 312 especies de árboles y 100 especies de palmas. Es una colección muy importante, muy representativa. Se encontraron en el campus 412 especies de árboles y palmas, de las cuales 312 son especies de árboles, 100 son especies de palmas. Es una colección muy representativa, muy importante para efectos de la conservación. Aquí encontramos individuos o especies que son originarias de todos los continentes. Encontramos gran variedad de palmas originarias de Asia, algunos árboles y palmas de África, otros de Centroamérica, de Norteamérica, de Europa. Entonces en el campus
hay un pequeño reservorio de todo lo que hemos podido captar a lo largo de estos años, gracias al esfuerzo de mucha gente. Entonces se puede encontrar acá. No es fácil encontrarlo en un jardín botánico o en otros lugares. De hecho, en el jardín botánico de la ciudad no se encuentra la variedad de árboles que aquí tenemos. Adicionalmente, yo creo que además de la variedad son sus servicios ecosistémicos y ambientales. La belleza escénica, el paisaje que se puede disfrutar en este entorno es único, es muy atractivo. Las personas que nos han visitado se maravillan con la belleza del campus. Entonces es uno de los grandes elementos que tenemos para mostrar. Ahí teníamos un muy buen ejemplo de lo que se desarrolla aquí en la Universidad Nacional, pero la doctora Amanda tiene más para contarnos de esas labores que se hacen al interior de la institución. Sí, bueno, nosotros, la Arboretum y el Palmetto, pues es como nuestro sello UN, es una de nuestras riquezas que también involucran pues la biodiversidad del país. Aquí estamos hablando de árboles, de palmas, de especie de aves, de avifauna en general, ¿cierto? Tenemos ardillas, tenemos una gran cantidad de aves que se benefician del Arboretum. Pero digamos que ese es uno de nuestros grandes sellos, pero también es importante mostrar cómo se inserta esto en la gestión ambiental de la universidad. Realmente, y complementando con lo que hablaba el doctor Cogollo ahora frente a las malas acciones, es importante reconocer nuestro mal comportamiento frente a la biodiversidad, ¿cierto? Frente al uso de esos recursos naturales renovables o no renovables, porque a veces prima es el confort, ¿sí? Entonces, ¿qué es más valioso para mí? No es que yo me siento más cómodo aquí, ¿sí? Es que yo me siento más cómodo con todas las luces prendidas. Eso es algo que es cuando nosotros anteponemos nuestros intereses al beneficio de toda la comunidad. Al general. Entonces tenemos que pensar en el bien común. ¿Y qué es el bien común? Pues que algún día nos tiene que beneficiar a todos. En ese marco de ideas, entonces la universidad también, y como para apoyar, porque es que nuestra función también es apoyar las políticas nacionales, es, digamos, brindar herramientas para que todas esas ideas que salen del gobierno, todos esos planes puedan llevarse a feliz término. Y obviamente el trabajo, porque toda la población está esperando que el trabajo lo haga el ente ambiental o el ente gubernamental, y este no es un trabajo de entes ambientales, es un trabajo de todos nosotros. Pero tiene que, trabajo integral. La academia tiene que dar ejemplo, claro, precisamente. entonces, pero han dado eso, muy buen ejemplo. Ustedes son, digámoslo así, fueron clasificados como Universidad Verde. Claro. Entonces, en ese trabajo integral, la universidad tiene que insertarse de varias maneras. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos primero con la formación académica que incluye el componente ambiental para que nuestros egresados tengan esa conciencia ambiental. Insertar el tema ambiental transversalmente en todas nuestras actividades, en investigación, en extensión, en docencia, en la parte administrativa. Y ahí es cuando hablamos de un sistema de gestión. El sistema de gestión no es nada más que una herramienta, es una estrategia de gestión de la universidad. Es una estrategia que nos permite desempeñarnos adecuadamente. Y usted mencionaba el ranking verde, ¿sí? Claro, entonces todo ese trabajo que hemos hecho en el marco del sistema de gestión ambiental, que contempla el aspecto hídrico, el aspecto agua, la energía, el aire, nos ha llevado a una serie de beneficios. Lo primero que hicimos fue identificar nuestras falencias, lo segundo que hicimos fue planes y proyectos para mitigar eso. Lo mismo que está haciendo el municipio de Medellín con la ciudad, nosotros lo estamos a una escala más pequeña. ¿Y a qué nos ha llevado eso? A que hemos tenido una disminución en el gasto de agua del 35%. Hemos disminuido el consumo de energía en un 6%. Hemos disminuido la tasa de aseo en un 25%. Y también hemos disminuido el consumo de papel en un 20%. Entonces son solo algunos indicadores que nos permiten decir cómo ha funcionado este tema. Claro, el sistema de gestión ambiental es un proceso constructivo, no es una cosa que se dice lo vamos a implementar mañana y mañana tenemos esto. Se hablan de unos indicadores que tienen en promedio 2011-2013, ¿cierto? 3 años, pero es un trabajo que viene desde el 2009, es un trabajo que viene tal vez desde más atrás, claro, desde que nuestros compañeros decidieron sembrar estos pequeños árboles en la década de los 80. Falta mucho por hacer, pero yo quiero que ahí entremos a eso. Como ya debemos empezar a redondear el programa porque se nos va acabando el tiempo,
¿Qué nos falta por hacer, doctor Cogollo? ¿Cuáles son esas labores que debemos emprender de ahora en adelante? Bueno, como le decía, yo creo que hoy día nos están llegando muchas cuestiones que hay que ponerlas en práctica. Fíjese que hoy en día se habla de la huella de carbono, la huella hídrica. Entonces yo creo que eso nos está llevando obligadamente a tomar medidas. Por ejemplo, aquí vea los datos que ella da, caso Jardín Botánico. También ya nos metimos con el tema de la energía solar, paneles solar para disminuir un poquito la luz eléctrica que nos viene de agua, etcétera, etcétera. Estamos pensando en recoger aguas lluvias para el riego de la vegetación en el Jardín Botánico y no hacerlo con el agua de la normal que usamos. Entonces, yo creo que eso, nos están llevando siempre, en el caso del Jardín Botánico, en los eventos, a hacer la huella ecológica, que también se habla hoy. Entonces, cada evento que se hace allá ya se están llevando unos registros de huella ecológica, para así a los mismos usuarios del jardín, y eso va a tener una proyección. Claro, exacto, es empezar a trabajar en foco. Ya no tenemos que hablar necesariamente de un trabajo de ciudad, sino que también tenemos que focalizar los trabajos para que eso después se disperse. Correcto. Desde su perspectiva, doctora Amanda, ¿cuál debe ser, hacia dónde debe apuntar entonces ese trabajo futuro? Bueno, si hablo a nivel de universidad, y quiero resaltar una cosa, nosotros no estamos, digamos, nuestro sistema de gestión ambiental no solo es de la sede de Medellín, nosotros como Universidad Nacional, y eso es lo que nos rankea, cuando nos miden el ranking verde, están midiendo toda la Universidad Nacional de Colombia con todas sus sedes. ¿Sí? Entonces es importante resaltar el trabajo conjunto que hemos desarrollado entre todas las sedes para poder posicionar la universidad. Eso nos permitió demostrar a nivel mundial que somos autosostenibles ambientalmente, ¿sí? Entonces, ¿qué viene? Claro, nosotros estamos en una etapa en la que estamos actualizando diagnósticos, tenemos que emprender más programas, tenemos que proyectar pues otras actividades que tienen que ver con el tema de agua también. Hemos pensado en uso de aguas subterráneas, en recirculación de aguas, en uso de aguas lluvias. Hay muchos proyectos que ya están planteados, una planta de compostaje para nosotros, para también tratar nuestros residuos sólidos. Pero de una u otra forma llegamos a lo mismo que mencionaba el doctor Cogollo, tenemos que empezar a focalizar más. Yo aquí, tristemente y por el tiempo que se nos acaba de agotar, los tengo que interrumpir. Yo les agradezco al doctor Cogollo, a la doctora Amanda, la presencia en Ciudad Campus, y este tema es increíblemente amplio, ojalá los podamos tener en una nueva edición. Hasta aquí Ciudad Campus, nos vemos en una semana con más temas de interés para la ciudad. Bueno.